Buenas tardes, bienvenidos a este directo que tenemos por título de La enfermedad como camino. En la tarde de hoy tenemos a un gran invitado que vendrá a contarnos, bueno, maravillas de todas esas cosas que hace y sabe. Aparte de ser médico, es terapeuta integral, está especializado en gestión emocional. Esto yo lo digo, aunque a él no le gusta que lo diga, pero es que me encanta porque me parece que es el pack perfecto. Está con nosotros hoy Pablo Ballesteros, que está por ahí, que cuando quiera ya puede entrar y se puede seguir presentando él, que para mí es un lujazo tenerlo aquí hoy en este directo. Hola, Nayi, ¿me escuchas? Te escucho perfecto, no te veo, pero te escucho. Vale, yo a ti sí que te veo. Bueno, pues ya está, no pasa nada, en la grabación saldremos los dos. Esto pasa. Vale, pues sí, bueno, un poco como has comentado, soy médico y bueno, me he ido un poco por otras ramas, un poco investigando otro tipo de temas, otro tipo de formas de medicina, en las que pues integro un poco bastantes cosas y bueno, sí, es una perspectiva mucho más amplia de la medicina. Y eso, y me tienes muy intrigada con ese título que hemos elegido para el directo de hoy. La enfermedad como camino. ¿Qué me cuentas? ¿Qué dice ese título? ¿Qué información hay ahí? Sí, bueno, la enfermedad como camino. O sea, para empezar, yo hablaría un poco sobre la enfermedad, sobre el concepto que tenemos de la enfermedad, porque a veces como englobamos la enfermedad en un concepto muy pequeño me refiero muy encasillado porque nos basamos en un diagnóstico, en los síntomas y dejamos de ver muchas cosas, desde mi punto de vista, que también condicionan a la enfermedad. Entonces, esta perspectiva viene de un plano un poco mental y y en este plano mental está una cosa que es el programa, que yo le llamo programa, pero la gente le llama mente, le llama como hay muchas formas de llamarlo. Y en este programa es un programa en el que es como un disco duro, que lo tenemos desde que nacemos y empezamos a llenarlo de información desde que nacemos y de todo tipo de información. Y con respecto a la enfermedad, pues tenemos como un término de enfermedad un poco distorsionado, porque es como que lo asociamos ya a miedo, lo asociamos ya a como un error de nuestro cuerpo, como si fuese un castigo o algo, y eso pues distorsiona mucho el concepto real de lo que es la enfermedad. Entonces, lo que yo digo enfermedad como camino es porque cuando hay una enfermedad y digamos que está en juego ya la vida, pues rompe ese programa pues, que ha creado tanta distorsión con ese concepto. Entonces se plantea una oportunidad para conectar con algo más profundo que ese programa, que es como ir a un plano un poco más profundo del plano mental, que es un plano pues donde contactas con el corazón, donde contactas con energías mucho más profundas y creo que la enfermedad es como una forma de reprogramarte. Claro. Por eso muchas veces, ¿no? Digo de lo que yo he visto, que cuando estamos pasando por una enfermedad grave o terminal o que aparentemente es difícil, ¿no? De sobrellevar, hay personas que tocan fondo y no lo saben llevar, pero hay otras personas que ven eso como una oportunidad, ¿no? Como un reset, como un parar y volver a empezar con más fuerzas, con más recursos, porque se permiten hacer eso que tú dices, ¿no? Romper esas barreras, esos programas y darse oportunidad de buscar nuevas formas de hacer, de vivir. Eso es, sí, es como al final, obviamente, pues no todos tienen esta perspectiva, pero la oportunidad se plantean todos, o sea, es como todos llegan a un punto en el que la enfermedad pues ya está avanzada, ya llega un punto en el que la vida está ahí en juego y en ese momento es cuando ya se rompen las imágenes, se rompen los quehaceres, se rompen las preocupaciones porque ya está digamos, la muerte ahí llamándote. Entonces ese miedo se apaga y ahí tienes la oportunidad para conectar con algo más profundo. Entonces, obviamente, no todos lo hacen porque no todos, digamos que están preparados, por así decirlo, inconscientemente, claro, pero ahí está la oportunidad para todos.
para conectar, ¿no? Con esa, realmente con esa conciencia, con esa voz interior que está ahí, pero que la tenemos como Eso es, cubierta, blindada, ahí tapadita, mejor no mirar, ¿no? Mientras todo va bien, ojo, claro. porque cuando se empieza a complicar ahí sí que empezamos a abrir las cortinillas. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo es eso de que empezaste por la medicina, Paulo, pero de repente empezaste a curiosear ahí por esos otros mundos más esotéricos, dirían algunos, Sí, holísticos, dirían otros, emocionales, quizás por otra parte? Bueno, cada uno lo llama como quiera llamarlo. sí. Pero a mí me causa mucha curiosidad, como te dije en tu presentación, para mí eres como el pack perfecto. Ujú. O sea, la ciencia con la conciencia, o sea, las dos cosas juntas. ¿Cómo ha sido eso? Pues mira, yo cuando en tercero de medicina, más o menos así, tuve una experiencia personal que me hizo emprender un viaje interno porque pues se desencadenaron en mí un montón de emociones, de sentimientos y yo nunca había conocido nada de eso o nunca le había prestado atención. Y cuando empecé a sentir todas esas emociones y sentimientos, claro, causaban mucho dolor. Entonces yo quise investigar, pues, en mí qué había detrás de eso, por qué los estaba sintiendo, qué desencadenaba esas emociones y el para qué. Entonces eso me hizo hacer un viaje por mi interior y desarrollé mucha capacidad de autoescucha, mucho amor propio. Entonces todo eso me llevó a enfocar toda mi perspectiva de otra manera. O sea, fue como que cambió mi realidad completamente y mi perspectiva. Y claro, como yo pues estaba estudiando en ese momento, pues lo asocié a eso también un poco. Entonces me empecé a interesar también por otro tipo de medicinas, en medicinas energéticas, medicinas con la alimentación. Era como cosas diferentes, ¿no? Y, y claro, cuando también era como que me pasaban cosas, por ejemplo, en las prácticas hospitalarias, que era como si algo me llevara por ese lado, ¿sabes? Entonces yo recuerdo una experiencia que pasé en mi rotatorio en psiquiatría, en el área de psicosomática, con una mujer mayor, una paciente que nunca había pisado un hospital y en una analítica de revisión le hallaron unos desequilibrios sanguíneos y le diagnosticaron leucemia. Entonces esta paciente empezó con mucha ansiedad, mucho, muchos miedos, se le veía muy angustiada, no descansaba, no dormía y yo tenía que hacer como una revisión diaria a la paciente y un día le tenía que hacer una prueba eh, para evaluar su estado cognitivo, que es el Mini Mental Test, y en esta prueba hay como un apartado en el que hay que escribir una frase. Y cuando le dije yo que le escribí una frase, me escribió, quiero encontrar la paz. ¿No? Entonces, claro, cuando yo leí eso, fue como que algo en mi mente hizo un clic y no sé, fue como que conecté inconscientemente con la situación, con la persona. Y bueno, y eso son como cosas muy específicas, pero también pasaban muchas cosas que al final era como que me llevaba mucho por ese camino. Claro. Que aparte de tu búsqueda interna, propia, individual, en ese acompañamiento de esos pacientes también te has dado cuenta que ellos demandaban otro tipo de atención, Claro, no solo esa atención sanitaria física, ¿no? Sino también otro tipo de atenciones más para gestionar sus propios estados emocionales, sus propios miedos, sus propios sentimientos de ese momento y en esa situación, ¿no? claro, eso, o sea, al final eso fue, digamos, como un desencadenante de que yo empezara a investigar todo esto, pero luego, claro, luego yo cada paciente que veía empezaba a indagar un poco más en preguntarle su situación vital y me di cuenta que todos tenían algo en común que era pues una mochila muy cargada de peso, de experiencias vitales, de traumas, de situaciones personales que al final cargaban y tampoco las sabían expresar, pero sí la llevaban ahí y nunca nadie hablaba de eso. Entonces me di cuenta que, pues, que la enfermedad está condicionada por muchos factores y a su vez cuando la tratas, creo que si te centras en algo tan cerrado como lo que nos suelen enseñar, pues te dejas muchas cosas sin abarcar. Claro.
como dicen, ¿no? Que he escuchado, no sé, yo soy fatal para los refranes, o sea, me los sé todos, pero aquí, luego decirlos, no sé decirlos, pero dicen por ahí, ¿no? De que como que los síntomas, ¿vale? Los tapa, pero realmente la raíz no la toca. Se quedan ahí, ¿no? Como por encima. Ciertos métodos y ciertas cosas que hacen que sí que funcionan, ¿vale? Mm. Pero que no llegan realmente a la raíz de la situación, ¿no? Y esto que nos traes tú, o que yo entiendo, ¿no, Pablo? Es que hay muchas enfermedades, ¿no? Y hay muchas situaciones extremas, ¿no? A las que se llegan a nivel salud que quizás se pueden evitar si se tuviera ese otro tipo de soporte, ¿no? Ese otro tipo de equilibrio emocional, mental y quizás energético. Sí, eso, o sea, al final la medicina convencional, digamos, está muy bien y para mí es un error decir que no, que está mal y que no debe existir, al revés. Pero creo que se podría complementar con otras cosas para llegar al equilibrio que dices tú y abarcar más y que un paciente no solo se le dé un tratamiento para, pues, para sus síntomas y que sea lo más leve posible, sino para ir a la raíz del problema y que esa persona incluso tenga las herramientas para llevar a su salud a su máximo nivel, a su máximo esplendor. Entonces, claro, obviamente también creo que influyen muchas otras cosas a la hora de trabajar que tampoco dependen de cada médico como persona. Entonces, claro, entran muchas cosas que bueno, que es complicado llegar a equilibrar todo, pero por lo menos estar abierto a, ¿sabes? Ujú. Claro, porque en el caso que tú nos cuentas, ¿no? En tu caso particular, esa experiencia que nos has traído de esa crisis o esa etapa complicada, ¿no? Que tuviste mientras estabas haciendo tu carrera, fue Mm. lo que te ayudó de cierta manera a darle un giro, o también podemos decir, a abrir el abanico, ¿no? De, vale, me estaba haciendo esto, me estaba formando en esto, pero ¿y por qué no también esto? Y luego todo lo incluyo en el mismo paquete, ¿no? O sea, ahí tú podrías aplicar esto que hemos dicho, ¿no? Bueno, no sé si lo que te pasó fue una enfermedad o fue otro tipo de crisis, pero bueno, que tú has utilizado quizás una situación compleja, dándole la vuelta, ¿no? Y sacando de ahí recursos para obtener luego ya beneficios y herramientas de vida. Sí, eso es. O sea, al final de lo que me di cuenta es de que hay mucho más de lo que solo vemos. O sea, a veces nos centramos solo en lo que vemos y nos dejamos muchas cosas que existen. Y claro, hablando del programa, lo de antes, el programa al final lo que ves eso, es como que es algo muy racional, se centra en lo que ve, pues, en estudios, en cosas, digamos, más tangibles. Pero claro, enfocarnos en esa perspectiva nos dejamos mucho que ver. Y en ese mucho me refiero a todo tipo de emociones, sentimientos, que al final son cosas que se pueden sentir y percibir, pero que no se pueden ver. Entonces, a la hora de tratar una enfermedad, pues no deja de ser eso, es como lo que vemos, está muy claro, pero hay muchas cosas que no vemos que también están ahí. Mm. Y que no nos han enseñado y que quizás nunca sabremos verlas. Bueno, para eso estamos. Claro, claro, para eso estamos, pero que si no buscamos los recursos o no llegamos a las personas que nos los puedan proveer, pues al final, tristemente, hay personas que no tienen esa oportunidad. Sí, al final yo también creo que ya no solo depende de, digamos, del terapeuta, sino también de la persona, porque al final el que toma la decisión de abrirse, por así decirlo, es la persona también. Claro. Y al final la persona que busca una persona, un terapeuta con una visión más amplia, pues toma la decisión esa persona. Quiero decir, al final es un poco, es elevar la conciencia de un lado, pero también del otro. Muy bien, exacto. Bueno, eh, en la pequeña entrevista que nos hicimos antes del directo, me hablas de uno de tus libros, porque bueno, me imagino que tendrás muchos más, pero uno de esos libros que marca, ¿no? Que cuando lo lees y te haces clic y dices, este no va a salir de casa, este no es de los que regalas. El de El poder de la hora. Ujú. ¿Qué ha sido, si puedes resumirlo en una frase, lo que más te impactó, lo que más te hizo clic de esa lectura?
Pues mira, o sea, justo fue una frase, de hecho lo que me hizo clic. Entonces la frase fue morir antes de morir y darse cuenta de que no hay muerte. Esa para mí fue la frase que me hizo un clic. Y además, yo estaba escuchando este audiolibro justo después de la situación personal que tuve y ese fue el clic que me hizo como, sí, como despegarme de mi programa y elevarme en otro plano de conciencia que luego pues yo notaba que me notaba flotando, me notaba en paz, con amor, con plenitud y todo eso fue pues a raíz de esa frase, que no solo fue esa frase, sino que esa frase fue digamos el desencadenante. Porque puedes compartirme o compartirnos, porque aquí hay más gente aparte de mí, eh, morir antes de morir y descubrir que no hay muerte. ¿Hacia dónde te lleva esa frase? La frase en sí es muy potente, dice mucho, pero claro, cada uno la podemos interpretar de acuerdo a nuestras vivencias y experiencias. ¿Nos puedes compartir un poquito de hacia dónde te lleva a ti esa frase? Sí, yo, o sea, a mí me llevó un poco el resumen de lo que estamos hablando también, es a romper con ese programa y esa imagen que yo tenía, que era solo lo que yo veía, y digamos que el partir esa imagen es como morir antes de morir, que morir digamos que lo tenemos como el final de nuestra vida, pues es como morir antes de morir y darnos cuenta de que no hay muerte, es decir, que somos mucho más allá de lo que vemos. Quiero decir que somos algo mucho más profundo que eso y cuando rompemos esa imagen, morimos, que es cuando sufrimos una enfermedad, cuando sufrimos algo, un trauma. Es como que rompemos una imagen y tenemos la oportunidad de renacer, pero de otra manera, con otra perspectiva, mucho más pura. Claro, más, con más conciencia, ¿no? Ujú. Bueno, bueno, cuéntanos, ya sabemos que eres médico, ya nos has hablado de tus prácticas, ya nos has hablado el por qué apareció Pablo de la medicina tradicional a otro tipo de medicinas, pero explícanos un poco, ¿qué otro tipo de prácticas realizas? O sea, cómo que te hayan ayudado a ti personalmente, pero que también te dan soporte para tus pacientes o tus clientes, según el contexto. Pues mira, bueno, yo empecé a formarme sobre todo en cuando nada más, bueno, incluso antes de graduarme, en psicosomática médica, que es asocia pues los traumas y demás al cuerpo, al soma. El trastorno de la conducta alimentaria, porque me parecía también algo que era muy mental, entonces me gustaba enfocarlo, asociarlo también al cuerpo. Y luego me metí más por medicina tradicional china, que me gustaba mucho también cómo enfocaban la medicina, que era una medicina mucho más amplia. Y luego me metí más por el experto en emociones, que fue donde nos conocimos, porque yo al final yo sabía que todo eso, digamos que lo tenía que ir investigando, ¿no? Buscando lugares para investigar y pues el experto en emociones me ayudó mucho sobre todo al conocer las emociones, conocer qué estímulos las desencadenan, el por qué se originan dentro de nosotros, cómo gestionarlas y, y luego ya me metí más que es a donde estoy ahora, por la medicina energética, porque es algo con lo que yo siempre he estado, siempre ha resonado en mí, la medicina energética, desde que antes de acabar la carrera yo me ponía con las manos a hacer cosas así y yo notaba algo, pero nunca, pues nunca quise explorar más hasta que ya me empecé a meter más con estas cosas y sí que me metí más de lleno y en eso estoy. Y todo eso al final es lo que yo aplico cuando cojo a un paciente, porque al final yo hago algo muy integral y es totalmente individualizado porque no es que sea una cosa para todos, sino que cada paciente con según qué cosa tenga, pues yo utilizo más pues el tema emocional, utilizo más algo energético, pero al final todos me sirven como herramientas para integrarlo todo. Claro, para saber cómo abordar, ¿no? A ese paciente. Eso Porque es. como tú bien dices, cada persona es un mundo, cada enfermedad trae su raíz y cada circunstancia requiere de una herramienta, ¿no? Y también la predisposición de la persona. Porque me imagino que habrá personas que llegarán a ti abiertas a y tú te dejarás con todo lo que tienes, pero habrá personas que sean un poco más cerradas, un poco más Claro, pues eso, que hay de todo, ¿no? Entonces tú ahí ya tendrás que hacer tu protocolo
un poco más estricto, un poco más tradicional, ¿no? Ujú. Y eso, recursos para cada escenario, ¿no? Me parece fenomenal, ¿no? Que tengas ese maletín tan amplio para poder apoyar y acompañar ahí afuera a tantas personas que lo necesitamos. Bueno, Pablo, a ver, también has hablado, bueno, durante todo el directo, la palabra programas. No sé si todos tus seguidores han hecho trabajo personal, desarrollo personal, o simplemente son amigos conocidos, o simplemente gente que pasa por acá. Yo lo digo porque hay gente que a mí me sigue que no todas han hecho desarrollo personal, no todos saben que es una terapia de tipo de crecimiento. Ujú. Entonces, para explicar un poco cómo podríamos aterrizar a tierra eso de los programas, de la limitación, porque claro, también podemos entrar a hablar de la PNL, ¿no? De la programación neurolingüística, que ahí los programas encajan súper bien. ¿Tú tienes algo de PNL? No, de momento. No. Ah, bueno. Vale, pero vamos, que con todo lo que me has contado, yo creo que ya la tienes implícita. Bueno, pues eso, lo de los programas. ¿Cómo podríamos plasmarle a las personas eso de que nos limitamos simplemente a lo que nos enseñan, a lo que nos dicen, a lo que ponen los libros y no abrimos la mente, no somos prestos, no somos tan flexibles ni al cambio ni a apertura mental, ¿no? Mm. ¿Qué podríamos decir a las personitas que nos están escuchando respecto a este tema? Sí, a mí me gusta explicarlo de una manera sencilla, digamos, porque el programa es algo natural, por así decirlo. Quiero decir, nosotros nacemos y desde que nacemos empezamos ya a meter información en este programa que es como si fuese un disco duro y Ujú. eso es la supervivencia. Quiero decir, nosotros nacemos vulnerables y necesitamos herramientas, conocimientos para defendernos en el ambiente, donde obtenemos información de nuestros padres, cuidadores y vamos creciendo y ese programa pues se va aumentando la información, vamos llenando la información y la cosa es que cuando nos identificamos con este programa, cuando creemos que somos y tenemos la certeza que somos este programa, entonces nos dejamos llevar por él y este programa al final tiene miedo cuando tiene una cosa y tiene miedo de perderla, tiene, o sea, es como que tiene muchas formas de defenderse de los ataques, entre comillas, externos, de los peligros externos. Entonces, si nos identificamos con esto, vivimos constantemente como si estuviésemos dentro de un robot que nos está controlando y nos está protegiendo constantemente. Entonces, cuando no somos conscientes de que somos automáticos, entonces nos dejamos llevar por este programa y ahí es donde sufrimos, porque pues es lo que te digo, cuando tenemos algo nos da miedo a perderlo, nos apegamos a cosas, llamamos, etiquetamos todo tipo de cosas de una manera que luego nos causa dolor, por ejemplo el amor, la felicidad, entonces todo se vuelve como algo en un plano muy superficial y a su vez, pues eso es lo que cuando tenemos pequeños destellos de que ese programa se rompe, pues sufrimos. Entonces, una de las formas muy fácil de identificar este programa es dándote cuenta de tu día a día, de que tú te levantas y ya tienes algo en la cabeza que tienes que hacer, pues irte a desayunar, ducharte, lavarte los dientes, ir a trabajar, llegas a casa, echas siesta, o sea, es como que es muy automático todo y eso dice mucho de que te estás dejando llevar por ese programa, ¿sabes? Bueno, ¿y qué consejo, entre comillas, recordar que no somos nadie para dar consejos, pero bueno, desde nuestro expertise, desde nuestra propia experiencia, ¿qué podríamos decirle a esas personas que quizás nos están escuchando y están diciendo, ostras, pues yo vivo en el programa todo el rato, porque mi vida es automática, o sea, un robot, esto, y hasta mañana, Mm. esto, y hasta mañana. Entonces, ¿qué le podríamos decir a esas personas? Porque claro, si estás ahí y es tu día a día y llevas toda tu vida en eso, tampoco va a cambiar así. Claro, Serán pasitos y cositas poco a poco, paso a paso. Entonces, ¿qué podríamos decir? claro, pues es tan sencillo como el silencio. O sea, yo lo que más me gusta, porque al final en el silencio, cuando tú estás en silencio,
ese programa que no deja de ser esa mente, esa voz mental que te está llevando de un lado a otro, que te causa ruido, cuando tú estás en silencio, aprendes a separarte de esa voz y de ese programa. Entonces ahí es cuando estás separado de ese programa, entonces entras en contacto con una conciencia, vamos a llamarle superior, que no quiere decir que sea mejor o peor, pero es con una perspectiva totalmente más amplia y no actúas desde ese programa, sino que actúas desde el corazón, que es una energía mucho más poderosa y mucho más potente. Entonces, el consejo es estar en silencio, 15, 20 minutos al día, ojalá empezar con eso, y entre más prolongado estés en ese tiempo, mejor. Y silencio no es solo silencio externo, el silencio es silencio externo y interno, porque a veces nos sentamos, nos ponemos a meditar y nuestra mente está dándole vueltas y nos dejamos llevar por esa mente mientras que estamos en silencio externo. Pero cuando estamos en silencio interno y aprendemos a observar esos pensamientos que poco a poco van disminuyendo hasta que ya se calman, entonces ya estás en otro plano de conciencia. Pues habéis escuchado ya todos, la mejor manera de salir de ese automatismo, de ese programa, de ese sentirnos una máquina o un robot, es el silencio, escucharnos, permitirnos estar conectados con nuestros propios pensamientos. Muchas gracias, Pablo. Bueno, Pablo, y ya para casi terminar, ¿no? Vamos a hacer un reencuadre del directo. Nos quedamos con la enfermedad como camino. O sea que muchas veces cuando ya no vemos otra salida y vemos de frente la muerte, rompemos el patrón, rompemos el programa, ampliamos la mirada y buscamos, ya sea por desesperación, por miedo o por el mismo sufrimiento, otras opciones, otras Ujú. soluciones. Y luego ya esa palabra maravillosa tuya de morir antes de morir. O sea, que yo creo que eso es, lo dice todo, ¿no? Volvemos a lo mismo, a lo que nos has explicado, de romper ese antiguo paradigma, romper esa antigua forma de pensar, renovarnos y volver a salir ahí fuera, pero con otra mentalidad, con otra visión, con otra apertura. Y por tercero, ¿qué dirías tú de tercero, Pablo? Bueno, sí, o sea, yo al final creo que digamos, el resumen en general es ese, es el programa, que al final metemos también la enfermedad, que es el concepto que tiene ese programa, y cuando rompemos con todo eso y conectamos con algo más profundo de nosotros, con nuestro corazón, entonces empezamos a observar desde otra perspectiva, y entonces todos esos problemas que tenemos en el programa, por así decirlo, ya sea enfermedad, ya sea conflictos internos, personales, lo que sea, aprendemos a escucharlos y a darles una respuesta, pero desde el corazón. Y a partir de ahí, pues ya es estar el máximo tiempo posible a través del silencio, en ese estado, en ese plan de conciencia. Y, y yo creo que con eso es lo que, en líneas generales, lo que hemos hablado en general. Donde nos quedamos. Bueno, y practicar el silencio. Recordar que el silencio es vida. Es que el silencio es vida. Si lo sabemos practicar y lo sabemos utilizar, es un gran recurso. Así que muchísimas gracias, Pablo. No sé si tienes algo más en el tintero que yo no te haya preguntado. O sea, una pregunta de coach. ¿Hay algo que no te haya preguntado y te gustaría que te preguntara? No, yo creo que lo que hemos hablado es interesante y hay bastante chicha. Hay bastante chicha. Pues muy bien. Quien quiera hacerle una pregunta a Pablo, alguna cosa del directo que le quede en la cabeza dando vueltas y que no le haya dado tiempo a preguntarlo aquí, lo vea luego en diferido, o simplemente tenga curiosidad de saber cómo es trabajar con Pablo, o tenga una enfermedad y quiera hacer alguna pregunta, ¿dónde te encuentra Pablo? ¿Cómo te puedes localizar? Bueno, mis redes tengo el contacto mío en de WhatsApp y ahí yo ofrezco tanto online como presencial, dependiendo del lugar donde se encuentre, puede hacer online y si quiere presencial yo ahora mismo estoy en Huesca, donde también me puede encontrar. Pues ya sabéis, todos los que hayáis escuchado el directo, tanto en directo como en diferido, en su perfil tiene la forma de contactar con él y cualquier duda, cualquier sugerencia también, estará encantado de responder e igualmente a mí me podéis encontrar también en mi Instagram. Lo hemos grabado por la cuenta de Pablo, así que me voy a hacer publicidad yo, Pablo, con Xcore.
raya baja CXC. E igual, ahí tengo mis contactos, tengo mis cosas, ahí también sabéis un poco a qué me dedico, qué hago y mis libros. Ha sido un placer, pero no sabes cómo de grande, Pablo, haber compartido este ratito contigo, aunque se nos ha resistido los medios digitales y el wifi, pero lo hemos conseguido, hemos buscado la manera. Y infinidad de gracias por compartir tus herramientas y tus conocimientos con tus pacientes. Parece que es la leche de médico, que vuelvo y digo, como lo dije al principio, eres el pack, pero el pack completo. Y espero volver a tener otro directo más adelante donde me cuentes esas nuevas cosas que estás estudiando ahora, cómo las vas a integrar. Muy bien, pues muchas gracias a ti, Nayi, por compartir este rato y eso, muchas gracias. A ti, un besito y hasta la próxima. Chao. Adiós. Chao.